Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra última charla de cierre en este ciclo de charlas de nuestro evento del mes de el Alzheimer, que titulamos Los caminos del Alzheimer, familia, persona y equipo de salud. Así que les doy la bienvenida. Estaremos iniciando en unos 5 minutitos más en lo que vamos viendo que la gente se conecta. Esta última charla pues está dedicada a los cuidadores formales, a los gericultistas, enfermeros y profesionales que se dedican al cuidado de las personas, especialmente aquellas que están cuidando a alguien con una demencia. Esta charla también está un poco dirigida a las familias quienes tienen contratado alguno de estos servicios. Y bueno, es una charla que titulamos Expectativas de la familia hacia el cuidador que contratan de apoyo. La misión o la intención de esta charla es bastante acercar, digamos, un poquito temáticas que a veces no solemos abordar de manera directa, digamos, con la persona a la que estamos contratando, que los profesionistas de la salud a veces tocamos muy por encimita, pero es esta interacción importante. Entonces, el día de hoy quisiera que le diéramos justamente este significado tan valioso que tiene el papel, ¿no? Y esta interacción de la familia con el cuidador que contratan. Aquí entonces agradezco que pues si se van presentando quienes se van uniendo para que yo también les pueda hablar directamente a ustedes. Estos eventos y charlas que hemos estado realizando pues han sido justamente con la intención de pues acercar esto que nosotros desde Plenitud y Demencias hemos trabajado durante ya 8 años aproximadamente y contando, y pues es un poco de la experiencia de todo el equipo, ¿no? Yo soy portavoz un poco de esto, a lo mejor en esta charla, pero es algo que hemos construido como es la asociación que somos, ¿no? Entonces, pues, me gustaría también antes de iniciar en lo que se van haciendo estos 5 minutos de espera, quienes ya nos acompañan, contarles de dónde va a salir la charla de hoy. Todo este mes estuvimos haciendo eventos, contacto, asesorías, digamos, y orientaciones a personas y familias que están empezando ante un diagnóstico de un familiar con demencia, sobre todo, pues la mayoría suele ser de Alzheimer, pero también un poco para conocer los retos. Ustedes probablemente se registraron algunos de nuestros formularios y en ellos pues intentamos recopilar un poco de información como para corroborar qué podíamos aportarles a ustedes, ¿no? ¿Qué podríamos traer desde esto que ya hemos ido trabajando durante varios años, pero que particularmente queríamos resaltar este mes? Así que si ustedes se registraron alguno de nuestros formularios, al finalizar el mes de septiembre, que ya estamos a unos 2 o 3 días de acabar, estaremos intentando enviarle a todos los correos un compendio de lo que vimos este mes. Va a salir una nueva convocatoria para que ustedes lo puedan descargar directamente. Vamos a ir viendo porque afortunadamente hubieron muchas personas interesadas. Entonces, las personas que se hayan registrado tengan por seguro que les llega este compendio. Quien quiera recibirla, si todavía no se había registrado, bueno, los registros ahorita ya están cerrados, pero les prometo que a mediados del mes aproximadamente de octubre estaremos sacando como el formulario para que lo puedan descargar ustedes directamente. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo que nos hayan estado siguiendo en estas sesiones y espero que podamos cerrar con esta sesión también de la misma manera, ¿no? Acercando y aportando lo que podamos desde nuestra experiencia y pues comunicándonos y haciendo comunidad con ustedes. Buenas tardes, Beba, bienvenida. De hecho, tú ya nos has acompañado también en otras de las charlas, ¿verdad? Eso también es algo que les agradecemos mucho a todos que nos han podido acompañar, justo que hemos reconocido ya algunas de las personas y miembros de nuestro grupo de Facebook también de familias de personas con demencia, en donde los invitamos también a unirse si ustedes son familiares. Así que, bueno, pues esténse atentos, seguimos sacando o planeando bastante contenido de utilidad para ustedes que esperamos pues puedan aprovechar. Y bien, pues para los que ya llegaron puntuales,
Igual, de todas formas, este video se quedará grabado, pero si se quedan al final, pues espero podamos tener esta conversación, ¿no? En conjunto para ir hablando de esta temática tan interesante. Bueno, les voy presentando el contenido de la charla. Les comentaba que justo se trata de hablar de las expectativas que hay en una relación de familia con el cuidador formal, ¿no? Respecto al cuidado, pues, de la persona con demencia. Entonces, el contenido que estaremos revisando el día de hoy será ¿cuál es el papel del cuidador formal en la familia? Los principales retos que se tiene de adaptarse la familia al cuidador y viceversa, las expectativas directamente que fueron las que logramos obtener también de la familia hacia el cuidador y cómo trabajar en ellas, la adaptación del cuidador formal a la persona con demencia y puntos claves para la adaptación, ¿no? Que podremos llevar. Agradezco también que algunos nos dejaron comentarios respecto a algunas dudas en particular. Ustedes recuerden que nos pueden escribir aquí abajito y yo voy a estar leyendo sus dudas o comentarios. Y bien, pues entonces iniciamos. Antes que nada, solamente hacer una pequeña diferenciación porque hay familias que no están tan familiarizadas, valga la redundancia, con el término, pero un cuidador formal, pues el informal, perdón, es la persona que es parte de la familia de a quien cuidan. Por ejemplo, estoy yo cuidando a mi papá, a mi abuelito, a mi hermano, etcétera. Soy un cuidador informal, digamos, ¿no? Porque no tuve una preparación, al contrario de un cuidador formal, quien pues ha recibido ya estas herramientas para ejercer su labor de cuidado. Aquí hay diferentes áreas de enfermería, gericultistas, y todos ayudan en diferentes formas. No abordaremos esto el día de hoy, será tema para otras charlas, pero sí para entender que el cuidador que vamos a hablar ahorita es el cuidador formal, a la persona que contratamos para que nos ayude en el cuidado de nuestro familiar. Y bien, entonces, entrando en materia, pues el papel que tiene el cuidador formal en la familia tienen pues diferentes tareas dependiendo de cómo es esta relación y cómo es el contrato quizá en el que se llegan en ocasiones, pero cumplen estas funciones significativas. La primera, pues bueno, se hace cargo del cuidado de la persona, ¿no? Desde su higiene, desde la alimentación, vestimenta, necesidades como básicas que implican como el que estar ayudándolo, ¿no? Auxiliarlo para la persona con demencia, que pues ahora ya requiere estos apoyos. Aquí les digo nuevamente, depende mucho como de esta relación o de contrato que se haga, pero principalmente la persona que está haciendo de cuidador formal permite entonces liberar un poco de estas responsabilidades al cuidador principal, que suele ser familiar, ¿no? Otra de las cosas que realiza, pues, es el acompañamiento de la persona, se ocupa de los traslados, a lo mejor que tengan que hacer en algunas ocasiones a citas, los paseos, actividades de esparcimiento, etcétera. Y estas no quiere decir que sustituyan el labor de una terapia cognitiva o terapia física, pueden ser auxiliares dependiendo si se hace este convenio de trabajo, pero en general el cuidador cumple nada más el acompañamiento y la parte como recreativa a veces, ¿no? El plan de cuidado que tiene que ver con qué movilizaciones, por ejemplo, que no esté sentado en el mismo lugar todo el tiempo, si requiere alguna característica en particular por la enfermedad o el nivel de deterioro que tiene, los horarios de medicación, el seguimiento de comidas, algunas curaciones que en caso de requerirse y demás. Y aquí empezamos entonces en materia. Es importante que nosotros distingamos que un cuidador formal no es o no tiene por qué hacer el mismo trabajo que un empleado doméstico, ¿no? Estas son funciones distintas, aunque a veces hemos sabido nosotros de familias que llegan a estos acuerdos, no necesariamente se cumplen de esta manera, ¿no? Porque la persona que es un cuidador formal, pues está especializado en cubrir las necesidades básicas de la persona a quien tienen pues a su cargo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí empezamos un poquito para partir en la temática, porque, bueno, dentro de lo que pudimos platicar todo este mes,
Para la familia, el papel del cuidador formal es alguien que los está auxiliando en las responsabilidades que tienen con su familiar, ¿no? Muchas de las familias nos expresaban que para ellos este cuidador que los apoya, pues les permite distribuir esta carga del trabajo que implica el cuidado, ¿no? Puede prevenir en ocasiones el desgaste de yo estarme peleando con mi papá o mi mamá, quien estoy cuidando, y de que le digo, vístete, ponte esto, come tal, haz tal, y que esto de repente pues llega a tener pues choques, ¿no? Con la persona a la que estoy cuidando. Entonces esto pues se vuelve importante de que la persona o el cuidador formal llega un poco a ser como el colchoncito entre este desgaste de yo hijo, esposa, esposo, con la persona con demencia, ¿no? Entre otras cosas, mencionaban también que concedían cierta libertad a la familia de poder realizar o recuperar sus actividades cotidianas, ¿no? Personales que realizaban. Y pues creo que este es de los principales beneficios que le ve una familia al contratar a un cuidador formal, ¿no? Aquí, entre varias de las cosas que comentan, que si ustedes nos pueden también ir compartiendo alguna otra que les hayan dicho, si eres familiar o si eres cuidador formal, qué otras interacciones, ¿no? Han podido tener con la familia. Estas son las principales que logramos, digamos que concretar en este mes y en lo que hemos podido estar charlando con algunos, pero pues sabemos que son como el principal desahogo también, ¿no? Para este nivel de desgaste, sobre todo para el cuidador principal. Aquí, entonces, empezamos a hablar de estos principales retos a los que se enfrenta la familia al adaptarse a un cuidador nuevo. Y aquí es importante porque es hablando tal cual, ¿no? Con la claridad y apertura que este espacio nos permite, pues no siempre son relaciones sencillas, ¿no? A veces hay relaciones de mucha demanda, ya sea de la familia, el cuidador, o del cuidador con ciertos errores o conductas que a lo mejor a la familia no le parecen, ¿no? Entonces, justo quiero que hablemos de esto el día de hoy. Buenas noches, Nelly, bienvenida. Pues bueno, aquí acuérdense que ustedes nos pueden ir poniendo sus comentarios y los voy leyendo, pero vamos iniciando con el punto principal. Los cuidadores formales nos reportaron lo siguiente. Algunos de los retos o el principal reto que ellos ven es que suele haber una falta de acuerdo entre familiares, sobre todo hijos, por ejemplo, de padres que tienen alguna demencia. Nos comentan que siempre hay una situación, ¿no?, en la que dan más de una indicación e incluso indicaciones contrarias. Esto es muy común y es muy comprensible también porque ante la demencia, pues la familia tiene que buscar nuevas formas de articularse, de ponerse de acuerdo, ¿no? Y entonces esto a veces unos miembros de la familia creen tener más razón que otros, que esto pues ocurre en cualquier interacción humana, pero aquí se vuelve un reto porque el cuidador entonces tiene que ver a quién le hago caso, ¿no? Y si el cuidador formal a veces le hace caso a un hermano o luego al papá o a otro de los hijos, entonces esto puede crear conflictos no solo con la familia, sino respecto también al desgaste del mismo cuidador al que están contratando, ¿no? Entonces aquí es importante que aclarar o ver que las expectativas diferentes que tiene cada miembro de la familia sobre lo que el cuidador formal tiene que hacer, pues juegan un papel importante. Y aquí pues tenemos que llegar a acuerdos. A las familias pues pedirles, ¿no? Sobre todo que yo sé que bueno, yo y todos los profesionistas de la salud sabemos que es un momento de querer buscar de qué forma nos ayudan porque las demencias son así, ¿no? Son enfermedades que complican esta relación. Entonces, mientras tengamos lo más claro posible qué metas tenemos en común, es muy importante que pues participemos, pero con orden, digamos, quizá, ¿no? O sea, al menos para que el cuidador formal sepa qué indicaciones seguir y no se vuelva una campaña, ¿no? Por ahí, por ejemplo, nos comparten que sí, efectivamente, cuando la familia es grande es complicado porque todos quieren opinar, ¿no? Y justamente es normal, o sea, aquí no, reitero, ¿no? Que no es juzgar a nadie, no es señalar a nadie, simplemente hablar
de esta situación que se presenta y que es muy importante y valioso que nos preparemos nosotros para poder llevar mejor estas interacciones, ¿no? No se trata de señalar, sino se trata de justamente de qué formas llegamos a mejores acuerdos, a mejores formas de manejar. Por otro lado, otro de los retos que nos compartían justamente era que hay un desconocimiento sobre la demencia y los síntomas que se pueden esperar. Y este desconocimiento es por ambos lados. A veces es desconocimiento de la familia y a veces desconocimiento del cuidador, porque no todos los cuidadores formales pues tienen formación en demencias, porque son algo aparte, ¿no? Tendrán la formación en cuidados generales de personas dependientes, pero cuando estamos hablando de una demencia, pues vienen retos extras, como ustedes sabrán, ¿no? Que pueden ser de repente algunas conductas agresivas, no quiere participar en las actividades que se le están planeando, hay renuencia a querer comer, ¿no? O diferentes síntomas físicos que cambian totalmente la dinámica. Entonces, en estos puntos, pues se vuelve importante que todos nos preparemos lo más que se pueda en conocer la demencia específica que tiene la persona. Nos suelen decir algunos médicos todavía que tienen demencia senil. En esto es importante pedir que se haga una valoración más profunda para que me digan qué demencia es y de acuerdo a esa demencia entonces conocer qué es lo esperado, ¿no? Qué actitudes son comunes, qué conductas son comunes y cómo va a ir avanzando para que así yo, familia y el cuidador a quien estamos contratando, pues estemos en un mismo terreno que podamos saber qué viene. Aquí un poquito tiene que ver, y es importante hacer la aclaración, que este reto tiene que ver con que a veces hay conductas agresivas o conductas de negatividad que se asumen como algún error, ya sea de la familia o del cuidador formal, y entonces vuelve a haber otra complicación, ¿no? Que si entendiéramos que a lo mejor tiene que ver más bien con digamos que la forma normal en la que se maneja o que se avanza la demencia, pues pudiéramos también evitarnos estas condiciones, ¿no? Otro de los retos que nos compartían también era el desconocimiento de las funciones que tiene el cuidador formal, y aquí tiene que ver con directamente qué es lo que yo acuerdo en el contrato, ¿no? Cuando estoy queriendo contratar a un cuidador. ¿Para qué lo voy a contratar? ¿En qué quiero que me ayude? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo? Y entonces hacer un plan de trabajo en conjunto es muy importante porque a veces queremos que la misma persona cocine, limpie, haga y entonces no puede hacer todas las tareas porque o está cuidando al familiar y poniendo alguna pues actividad dinámica, llevando el seguimiento o está atendiendo la casa, ¿no? Y aquí es un poquito el ver cuáles son los alcances de la función del cuidador y las limitaciones que tiene y entender que aún con cuidador se requieren los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser que yo le diga al cuidador que ponga a caminar a mi papá, ¿no? En las tardes cuando llega él. Bueno, esa es una actividad importante, pero por ejemplo, si mi papá tiene algún problema en la rodilla o específicamente para mantenimiento físico, pues se requiere un terapeuta físico. Entonces, si el cuidador no está formado en eso, hay cuidadores que sí, hago la aclaración porque estudian y se especializan en esto, pero hay que verlo justamente como en la revisión de quién estoy contratando, ver que pueda cubrir estas necesidades y si no, yo entender que tiene que ser aparte otro tratamiento, ¿no? Y por eso es que también es de repente bastante caro. Una de las cosas que voy a comentarlo nada más como dato, nos decían unas personas, por ejemplo, que ellos querrían un cuidador que fuera gratuito, ¿no? Pues todavía lamentablemente no existen estos servicios en el país, ¿no? Que pudiera ser algo que se diera, que yo creo que pudiera ser algo viable, ¿no? Que a nivel de gobierno se pudiera prestar este servicio, pero hasta ahora no, o al menos no tan fácilmente, entonces requerimos conocer esto, ¿no? ¿A qué es una inversión del cuidado de mi papá o de mi mamá? Pues bueno, ¿a qué le voy a ahora sí como a invertir de alguna forma para yo conocer qué pedir y qué tengo que complementar, ¿no? También entre otras de las cosas, María,
Me comenta que dónde puede contratar a un cuidador que su hijo de 40 años con Alzheimer. Lamento mucho, María, lo del diagnóstico de tu hijo. En cuanto a esto, hay muchos grupos que a lo mejor después les puedo dejar la información de algunos. Nosotros tenemos a veces algunas bases de datos de cuidadores que en Guadalajara pueden ofrecer servicios. Si no, pues sí sería como consultarlo por aparte, pero les dejo las ligas al finalizar la charla, María. Muchas gracias. Bien, pues entonces en esto es entender y llegar al acuerdo qué es de lo que se va a encargar este cuidador a quien estoy contratando, para también evitar que le esté yo demandando cosas que a lo mejor no puede cumplir o que a lo mejor no va a cumplir a la perfección, digamos. Entonces, pues evitando y respetando la formación de cada quien, digamos, ¿no? El cuarto punto que nos compartían como reto era la empatía de la familia hacia el cuidador y viceversa. Aquí coincidieron ambas partes, ¿no? Y es creo que algo muy válido, porque si yo soy un cuidador formal, debo entender, por ejemplo, que esto es mi trabajo, estoy cuidando a una persona con demencia porque a esto me dedico, esto es lo que yo quise hacer de profesión, pero que mientras yo estoy haciendo mi trabajo, estoy trabajando con algo que le pega de forma personal a la familia, ¿no? O sea, yo estoy hablando de mi trabajo, de mi labor, pero la familia está viviendo este proceso con su familiar. Entonces, las emociones pues pueden estar también a veces muy a flor de piel, no saben a veces qué necesitan también la familia, porque si esto es un proceso que sabemos que va avanzando, ¿no? Aunque podamos detenerlo bastantes añitos, es algo que va a seguir avanzando y entonces le va a pedir a la familia reajustes y reajustes que yo como cuidador formal pues puedo empatizar y entender que son dificultades a las que se enfrentan. Y yo como familia, ante el cuidador aquí el contrato, pues puedo también empatizar desde el punto de lo que yo me estoy librando, digamos, de cuidar, porque se lo estoy pagando al cuidador, implica es una carga que le está afectando al cuidador directamente. Entonces, si yo ya conozco lo que implica el cuidado de mi familiar con demencia, pues a veces pedirle sobre esa misma tarea de es su medicamento, su comida, su vestido, acompáñalo, etcétera, y aparte le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas la comida y aparte haz esto y haz esto. Claro, yo me alivio como familia porque dejo de hacerme cargo, pero también estoy saboteando mi relación y el nivel de aguante que pueda tener el cuidador formal. Y esto es importante porque suele llevar a mucha rotación. Se cansa el cuidador al que yo contrataba, entonces pues se renuncia o termino despidiéndolo y contrato a otro. Y entonces es nuevamente buscar adaptarme a este nuevo cuidador, que a lo mejor él va a hacer cosas distintas, que tiene que volver a conocer a mi papá o mi familiar. En fin, muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor se pueden evitar si logramos hacer estos acuerdos y entendernos desde la empatía, familia y cuidador formal, ¿no? Por último, de los puntos más significativos o en los que lograron coincidir, es la necesidad de lograr una comunicación clara y constante entre la familia y el cuidador. Aquí es importante porque a veces el cuidador formal, o sea, quien contratamos, puede no decirnos algún detalle importante porque cree que pues o se le va a regañar, o se le va a llamar la atención, va a causar un conflicto, o yo familia, pasó algo en la familia que pues puso en tensión a mi hermano y a mi papá, que son los que veían el cuidado de mi mamá, y entonces no le digo, no le platico, y esto pues se vuelve una bomba, ¿no? Justo por esto es necesario visualizar que somos un equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo, familia, el cuidador, la persona que tiene demencia y además el médico, los demás que están alrededor, pues somos un equipo que necesitamos trabajar en conjunto y estar en constante comunicación justo para poder prever estas cosas, ¿no? Creo que es muy importante que si nos visualizamos de esta manera, pues entiendo que yo sí estoy trabajando porque es mi profesión de cuidador,
pero estoy trabajando con una persona con emociones, sentimientos y reacciones, pero además estoy trabajando con una familia, ¿no? Y entonces esta familia, como en cualquier familia, hay retos, hay cosas complicadas, entonces se requiere que empaticemos los unos con otros para que en estas dos partes, cuidador y familia, pues vayamos encaminados, ¿no? Al final les tengo unos puntos clave que podemos empezar a trabajar sobre esto, así que pues acompáñenme aquí, realmente vamos a ir abordando como sus dudas. Gabriela nos pregunta que si existen terapias especiales que pueda llevar al cuidador y cada cuánto las debe tomar. Mira, Gabriela, por ejemplo, no sé si hay como tal una terapia, pero nosotros, por ejemplo, te platico lo que hacemos en Plenitud y Demencias, tenemos la opción de capacitar a la familia y al cuidador. Estamos formalizando cada vez más esta parte porque vemos la necesidad de que la familia tenga a alguien en quien confían como cuidador, y que en lugar de estar cambiando, quizá pues prepararnos, ¿no? A nosotros mismos. Claro que mientras más preparado esté el cuidador que yo contrate, pues mejores resultados veré, ¿no? Y esta, digamos que es la opción que hasta ahora nosotros conocemos. Como capacitaciones, hay pues cursos especiales para cada quien, pero aquí nosotros lo que vemos importante hacer es que cuando capacitamos a una familia, si el cuidador viene, lo capacitamos a él también a entender a la persona tal cual, no las demencias, porque esa es una formación general que se requiere también, pero a entender a Pedro, a José, a María, etcétera, ¿no? A estas personas a quienes van a cuidar, y así familia y cuidador se adaptan a la persona con demencia, ¿no? Que esta sería como la parte importante. También, entre otras, cosas, por ejemplo, ahí que les puedo compartir ahorita, a veces los cuidadores preguntan y tienen esta inquietud, ¿cómo puedo ayudar emocionalmente a la familia con la que estoy trabajando? Porque llegan a empatizar tanto, ¿no? Que ven, por ejemplo, a lo mejor a la hija, al papá muy desgastados y les preocupa también poder apoyar. A final de cuentas, alguien que está prácticamente conviviendo con ustedes en la casa, en su espacio, ¿no? Que muchas veces comen juntos y demás, que es lo idóneo incluso para formar vínculos. Y entonces aquí es importante que nosotros aprendamos a hacer como este convivio también con la familia. Aquí es un punto importante distinguir. La persona con demencia, pues es con quien trabajo, pero la familia es mi cliente, digamos, ¿no? Entonces, con quien yo debo hacer el equipo es con la familia. En la persona con demencia, pues por supuesto que va a tener sus demandas personales, sus necesidades personales, pero a esto nos podemos adaptar si yo trabajo con mis clientes directos como cuidador formal, y mis clientes directos pues son la familia que me está contratando, ¿no? Entonces, esto es muy importante verlo porque entendemos entonces con quién tengo que tener la buena relación también, ¿verdad? Porque aunque yo tengo que buscar un vínculo con la persona con demencia, pues la familia, si yo no le digo nada, si no estoy informando, si no estamos como en este contacto, pues ni la familia se va a enterar qué hago del todo, nada más van a saber que ya no tienen tantas tareas encima quizá, pero no alcanzan a ver todo esto en lo que yo, cuidador, permeo, ¿no? Lo que alcanzo a lograr con su familiar. Y creo que esto es algo muy valioso porque los cuidadores formales pues hacen un papel bien importante, incluso para nosotros, por ejemplo, que damos terapias cognitivas o la terapia física, como hacemos tratamientos integrales, muchas veces quien nos puede decir más detalles de la persona con demencia a veces es el cuidador formal y no la familia, ¿no? Entonces, por esto necesitamos esta unión. Incluso para el médico, por ejemplo, también es una buena forma en la que el cuidador formal tiene otra visión también de cómo está viendo a la persona con demencia, ¿no? Bien, en cuanto a las expectativas que muchas familias tienen respecto a este papel de cuidador formal, rescatamos estas 4 que fueron en las que mayormente las pudimos englobar. Justo el que le tengan paciencia, ¿no? Algunos decían paciencia a mi papá, a mi mamá, o sea, a su familiar a quien cuidan, y otros paciencia hacia ellos como familia, ¿no? Y aquí es importante porque efectivamente a veces como familia
pues nos sentimos súper angustiados, impotentes, frustrados, ¿no? Entonces, puedo responderte a veces de mala manera, ¿no? Y aunque sí es una falta de respeto, sí es algo doloroso y complicado como profesional de la salud que te esté diciendo algo así, hay que entender de dónde viene, también ayuda a que esta relación pues no se dañe, ¿no? Aquí pues la paciencia y empatía, como decíamos antes, tiene que ser mutua, pero sí también lograr tener estos límites pues es algo idóneo y formal, entender incluso, por ejemplo, que la persona a quien cuidan pues a veces va a ofender, va a insultar, se va a ir, te va a dejar hablando solo, ¿no? Puede ponerse agresivo, pues no lo hace la persona como tal, sino es esta necesidad de la demencia de cómo va saliendo en síntomas, ¿no? En conductas. Entonces, esto, no tomárselo lo mejor personal para compartir esta labor, ¿no? De cuidador con la familia. Otra de las expectativas un poco era también el que estén capacitados en demencia. Es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Estas especializaciones en demencia son súper necesarias porque hemos visto durante mucho tiempo que lo que nos enseñan a nosotros como formación pues universitaria, de posgrado, de lo que sea, no necesariamente está adecuada a la vivencia real en un tratamiento con una persona con demencia, ¿no? Esto muchas veces se aprende y la gente que capacita a otros lo sabe por experiencia, ¿no? Entonces, la familia tiene esta expectativa de que el cuidador pues sea un apoyo para incluso aprender ellos como familia cómo cuidar a su papá, a su mamá y demás. Dependerá del tipo de cuidador que hayan contratado, porque como decíamos hace un rato, pues todos tienen una especialidad diferente, ¿no? Si no es una en demencia, entonces justo buscar en conjunto el que nos capacitemos ambos para entonces empezarlo a trabajar. Lo que sí puede, por ejemplo, enseñar un cuidador formal a la familia, muchas veces es, hoy me funcionó esto, no quería comer y lo que intenté fue hacer esto y demás, y así cuando el cuidador formal se retira, la familia dice, voy a intentar esto que me recomendaron. Y entonces esta interacción sí es de enseñanza-aprendizaje, incluso entonces la familia tendrá también que compartirle al cuidador cuando algo le funciona, porque en esta comunicación, pues justamente van a salir las mejores ideas y las mejores herramientas para el cuidado de la persona con demencia. Bueno, eso es como de los dos puntos también principales que salieron. Otras tantas iban respecto, por ejemplo, que esperan que el cuidador trate con respeto y cariño al familiar, ¿no? Que esto, pues a cualquier cuidador al que le pregunten te va a decir que es su formación básica, ¿verdad? Pero quizá algo que pudiéramos aportar en esta charla es que el trato o los riesgos de generar un maltrato con una persona son muy, muy altos y a veces muy sutiles. O sea, hasta la misma familia puede cometer el error de caer en una situación de maltrato porque entendiendo desde la exigencia o sobreexigencia que implica el cuidado, pues puede ocurrir. Entonces, lo que me gustaría resaltar aquí es desmitificar esto de que somos maravillosos los cuidadores formales e informales, ¿no? O sea, que la familia lo sabemos tratar a la perfección. Siempre es un reto y necesitamos hablarnos claros entre todos. Necesitamos ser, ahora sí que nos dice mucho también nuestra directora de la asociación, Iraís Bonilla, hay que hablar hasta de lo que no queremos hablar, ¿no? De las cosas no tan bonitas y justo estas son en las que podremos trabajar para aportar algo distinto. Entonces, saber que todos tenemos el riesgo de caer en maltratar a la persona con demencia, nos humaniza un poco también para poder bajar esta barrera de profesión, de perfección, de lograrlo todo, y entonces saber tratar a la persona sin caer en esto, ¿no? Si no identificamos estos errores, pues menos lo podremos trabajar. Así que yo invito ahí tanto a cuidadores formales como a las familias a entender cómo tratar y ajustar estas cosas cuando la persona a quien cuido se enoje, se frustre o se asuste, y yo poder entonces ir practicando nuevas formas que no sean un maltrato, que no sean una agresión, que sean lo más amenas, vamos a decir, posibles, ¿no?
Por último, otro de los puntos clave, pues era esta honestidad y creatividad que pedían de los cuidadores. La junté un poco porque esta honestidad hablan de el que ellos como familia pues necesitan confiar plenamente en la persona que está entrando en su casa, que está cuidando a su familiar y que muchas veces dejan solo, ¿no? Con la persona. Esto pues es parte también de el respeto y cariño que puedan tenerle hacia el familiar, entendiendo cariño, pues no el amor similar de una familia, pero sí el buen trato, ¿no? Esta amabilidad y el hablarse claro, esta honestidad es parte de lo que les decía antes. A veces vamos a cometer errores, el cuidador y la familia vamos a cometer errores y necesitamos crear un ambiente y una relación, la familia con el cuidador, en el que el cuidador me diga, ¿sabe qué? Hoy hice esto y lo hice enojar, o pasó esto y sabe que se me complicó porque hice tal o cual cosa, ¿no? Y en lugar de tomarlo como en un reclamo, ¿no? Como en una cosa de ya no confiar en el cuidador, es sentarnos a ver qué hacer. Es todo un trabajo, yo lo sé que lo que les estoy diciendo son cosas complejas, pero creo que son importantes de fomentar este tipo de relaciones con la familia y el cuidador. Y es en ambos sentidos, ¿no? Sí, la familia espera esto, pero también tenemos como familia que dar esta pauta para que el cuidador formal entre, digamos, como que en el mismo equipo a bordo, ¿no? Para el bienestar de la persona que tiene demencia, ¿no? Que puede ser un familiar muy cercano nuestro. Entonces, entre esto también, la creatividad juega un papel importante porque puedo haberme equivocado en hacer algo que lo enojara o lo acelerara a la persona que cuida, pero buscar de qué otra forma abordo esto, de qué otra forma lo puedo manejar, sugerirle algo a la familia, pues es justo creatividad, que no tiene nada que ver. A veces creemos que la creatividad es la manualidad, ¿no? El ser pintar o algo así, pero esto tiene que ver con tener recursos propios y buscarlos, ¿no? Aquí también, como siempre, pues es de ambos lados, pero pues estamos ahorita hablando de las expectativas que se suele tener de la familia hacia el cuidador. Voy a leer algunos de los comentarios. Carmen, hola Carmen, nos comenta por ahí que su papá, por ejemplo, todavía no acepta esta ayuda y él quiere seguir cuidando. Este es otro de los retos que a lo mejor no salió, pero sí, Carmen, es algo muy común, porque la relación que tenemos con la persona a la que cuidamos, pues es de amor, ¿no? Es de quererlo cuidar, de lo mejor, ¿sabes qué? Es que toda la vida me cuidó ella o él, pues lo quiero cuidar yo ahora, y sí, es válido, pero créanme que las posibilidades que hay con el contratar a un cuidador formal son muchas, muy buenas, en realidad, que también nos permite a nosotros como familiar encontrar a alguien con quien además puedo platicar de lo que implica el cuidado de mi familiar, que a veces no tenemos con quién, ¿no? Compartir estos retos, compartir estrategias y formas, y creo que se pueden hacer buenas alianzas, pero sí, justo se vuelve necesario encontrar en qué puntos, ¿no? Lograr convencer a veces a la familia de este tema. Por ahí nos dicen que excelente tema, muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos a todos. Paola nos comenta que para ellos a veces es estresante que está en una estancia y que a veces no le dan su medicina, que le roban sus cosas, etcétera, y no saben si es verdad o es parte de su enfermedad. Sí, Paola, ese es todo otro reto también, por eso es importante la confianza con el cuidador formal, porque si no, digo, es un riesgo real, ¿verdad? Yo no puedo meter la mano al fuego por nadie, como nadie, ¿verdad? Pero sí buscar que haya lo mejor comunicación posible, pues sobre todo para generar un vínculo y compromiso también, ¿verdad? Ético y profesional con la familia con quien estamos trabajando. Ahí tú me comentas que, por ejemplo, es en una estancia, ahí esa parte tiene que hablarse directamente con la estancia, que a veces también la verdad es que conocemos nosotros estancias o dueños de estancias que se procuran estar actualizando y preparándose en este tipo de cosas, pues habrá que fomentar más para que justo haya esta seguridad, ¿no? Dentro del espacio que pues ustedes como familia están confiando para dejar a su papá. También Gabriela, por ejemplo, nos comenta que es muy importante que los familiares entiendan lo complicado y responsabilidad que conlleva el cuidar a una persona con demencias. Sí, justamente aquí se vuelve importante que
esta parte de la empatía y el conocer la enfermedad. Les decía yo justo porque es un reto importante. A veces, sí, como parte de la demencia, depende también qué tan avanzada esté, la persona puede asumir, por ejemplo, que si está hablando o la ve sola en un cuarto, pues está, como comenta Paola, robándose algo o hablando de él o planeando algo para dañarlo, ¿no? Es parte normal y por eso también se vuelve necesario entender que es un contrato de colaboración con el cuidador, no de sustitución de mis responsabilidades y de mi compromiso a entender la enfermedad de mi papá o de mi mamá, etcétera, ¿no? Entonces sí, se requiere mucho esta empatía y conocimiento de ambos lados. Bien, aquí entonces entro a hacer unas recomendaciones. Esto es para los cuidadores formales, pero si hay familiares que están aquí acompañándonos, compartir esto con el cuidador con el que al que contrataron, pues puede ser también algo importante. Este proceso se requiere cada vez que hay un cuidador nuevo. Por eso es importante que no estemos cambiando tanto de cuidadores, porque a veces eso irrita mucho a la persona con demencia y hace que no genere vínculos. Entonces, estos 4 puntos son un resumen breve de cosas que se necesitan hacer para que yo, cuidador formal, haga este vínculo y liga especial con la persona a quien voy a cuidar, sobre todo pues de confianza también, ¿no? Entonces, bueno, el cuidador se debe de adaptar a la persona y sus características. Aquí es muy importante porque hasta la familia, no podemos pedir que mi familiar que tiene demencia de tipo Alzheimer y ya tiene, no sé, está en el estadio 4 y demás, él se adapte a lo que yo quiero para su cuidado. Aquí nosotros tenemos que ser creativos y fluir, digamos, con esta necesidad de la enfermedad y de la persona para entonces poder conocer y adaptarnos a esto que va necesitando, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tiene que entender un cuidador formal. Muchos ya lo saben, sabemos y conocemos muchos que vienen con esta claridad muy importante, pero entonces también la familia en este sentido entender que como se tienen que adaptar a la persona con demencia y sus características especiales, si yo le pido al cuidador que haga algo y el familiar no quiere, hay que buscar de qué forma hacer esta negociación o adaptación, porque si no voy a estar yo peleándome con el cuidador para que haga algo y él que obviamente quiere cumplir con lo que le estoy diciendo, pero mi familiar no se deja, mi familiar no quiere o pone barreras, ¿no? Entonces, entender esta cadenita nos va a ayudar mucho también a no estresar a la persona con demencias, porque así, si estamos en armonía, el cuidador y nosotros familia, pues entonces permitirá que la persona con demencia también se sienta en esta armonía con el cuidador. O sea que eso también está influyendo constantemente. Otro punto, por ejemplo, es el conocer la historia de vida de la persona. Aquí me gustaría que me comentaran, antes de entrar a darles como puntos clave, ¿qué tanto cuenta, por ejemplo, si eres familiar, qué tanto le platicas de la historia de vida de tu papá, mamá o de la persona a quien cuidan al cuidador que contratas? Y si tú eres cuidador, coméntame qué tanto preguntas de la persona a quien estás cuidando. ¿Sí? Esto voy a dar un tiempecito porque sí sería muy valioso que me lo pudieran compartir. Voy a aprovechar para tomar agüita. Aquí, anímense quienes están conectados. ¿Qué tanto comentan de la historia de vida al cuidador? ¿O qué tanto indago yo como cuidador de la historia de vida de la persona? Mientras se van animando, esto es muy importante porque a través de conocer esto voy a poder entender qué le gusta, qué le da miedo, qué le desagrada, por qué rechaza ciertas cosas, por qué hasta ahora no le gustan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el saber en qué trabajaba, qué se dedicaba, cuál era su rutina, me ayuda a mí como cuidador formal a, bueno, que yo me encargo de tal a tal hora, pues bueno, él es una persona a lo mejor que disfrutaba mucho hacer algo manual, pues bueno, lo traigo a que haga alguna actividad, adapto ciertas cosas, o por ejemplo, tengo que dar el medicamento y no se deja, pero por ejemplo, a lo mejor está muy tenso, si le pongo tal música que le gusta, se puede relajar, o puede empezarle a hablar de algo que le interese, y si se empieza a soltar, pues va a ser más fácil manejar o trabajar la situación, ¿no?
Entonces, por ejemplo, sí, nos comparte Martis que justo sus gustos, sus pasatiempos favoritos, su infancia, etcétera, eso son cosas vitales que nos dan muchas herramientas para poder ser esta creatividad que les decía, ¿no? Ante un reto, conocer esto, conocer a la persona tal cual, pues nos da la pauta de poder adaptar cualquier situación a esto para que podamos sacarle un mejor, pues ahora sí que provecho, ¿no? No sé si alguien más tiene algún otro punto que, por ejemplo, comparta o que no comparta, pero crea que ahora que debe compartir o preguntar. Les doy un tip, por ejemplo, a veces hay relaciones de pareja, ¿no? Cuando alguna de las personas tiene demencia, justo a lo mejor decirle, sabes que es muy celoso o celosa, entonces pues cuando vayas a convivir, pues intenta que no sé, dirigirte directo, ¿no? O sea, no hacer ciertas cosas para justamente evitar que hayan estos picos de alguna respuesta pues negativa que yo pude evitarle como familia al cuidador y de habérselo contado, ¿no? A ver, perfecto, muchas gracias por comentar. Voy a compartir aquí. Alma nos comenta que le encanta, por ejemplo, escuchar sus historias de vida, sus gustos, incluso sus expectativas, ilusiones y esperanzas. Exacto, Alma, justo creo que eso es algo súper clave, porque creemos que una persona con demencia, como ya no recuerda, ¿no? A lo mejor ya no está ahí para decirme, me gustaría tener tal cosa, pero realmente sí es algo que ellos han deseado por mucho tiempo, quizá desde su infancia, pues es algo que podemos retomar, ¿no? Incluso ahora, aún en el grado en el que esté, es algo que a lo mejor puede gustarle, que valdría la pena intentar, ¿no? Indagar. Así que muy importante. Berta nos comparte, hola Berta, sí, a veces que es muy importante hablarle de sus cosas para que aprendan a conocerla y aprendan que sí es cierto de lo que les dicen, totalmente, porque a veces también ahí, pues aprovechan de que no tienen la información completa, ¿no? Para decir, no, pues, no sé, algo básico como no, pero sí puedo comer pan, por ejemplo, y es alguien que tiene diabetes y no debe comer tantas cosas dulces, ¿no? O no sé, a mí mi hija siempre me da una coca a la hora de la comida, ¿no? Esto pues es muy importante como conocerlo y hablarlo directamente porque sí, a veces como dice Berta, pues se pueden inventar muchas historias que a veces pues nada que ver, ¿no? Gracias, Beba. Sí, sí, justamente ustedes tienen estas herramientas. Yo lo único que estoy quizá haciendo es recapitular y compartir, ¿no? Nosotros siempre sabemos que ustedes que lo viven son poseedores de la verdad, digamos, ¿no? Nosotros es adaptar y dar herramientas que les sirvan, pero sí, qué bueno que les está sirviendo, Beba. Guillermina nos comenta que para ella es importante conocer cómo fue su infancia, habilidades, vida laboral, sus gustos por baile, canto, lectura, etcétera. Excelente, totalmente cierto. Fíjate que incluso de lo que comentas, Guillermina, a veces hasta las cosas negativas de la infancia o que hayan pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí me es importante hacer la acotación que sabemos como siempre que son temas no muy amenos y agradables, pero por ejemplo a veces hay historias de abuso o violencia en la historia de vida de la persona con demencia y esto pues no sé, hay cosas que si yo no le digo al cuidador porque es un secreto de familia, porque es algo de lo que no se habla, a veces el cuidador sin querer puede hacer disparadores de eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, que a lo mejor sea, lo relaciona con alguna canción, alguna frase, algún lugar, y yo como cuidadora a fuerza lo quiero llevar ahí, o a fuerza quiero que haga esto, y a lo mejor estoy despertando algo que a lo mejor la persona no recuerda como tal, pero la emoción se la dispara y entonces es un pánico y un terror, ¿no? Esto es muy importante conocerlo, los secretos, estos secretos de familia que hemos tenido en países latinoamericanos por años, cuando hay bueno, siempre es importante hablarlos y trabajarlos, pero cuando hay una demencia es importante que el cuidador los sepa y los conozca, porque entonces, incluso nosotros como sus terapeutas, es necesario que lo conozcamos para saber qué hacer, qué no hacer, incluso cómo ayudar a que ciertas cosas que le causan este rechazo, pues sean un poquito más digeribles, ¿no? Perfecto. Entre otras de estas cosas que nos comparten, bueno, que queremos compartirles de adaptación, es justamente que
el respetar y validar las emociones de la persona, que las que está teniendo en ese momento son muy importantes, que era parte de lo que les decía. Puede ser que para mí, oye, pues nada más es una serie, ¿no? O una canción, lo que sea, que un alimento, incluso un olor, y para la persona tiene otro significado. Y entonces, a veces incluso en las alucinaciones, que suele ser común en algunas demencias, aquí también, por ejemplo, se vuelve importante entender que para la persona es real, ¿no? Y que si no lo tomo en consideración, las personas con demencia son muy capaces de darse cuenta que no estás tomando en consideración lo que están diciendo, que estás ignorando o minimizando lo que están sintiendo. Y entonces la actitud que va a haber, por supuesto, va a ser de rechazo, de enojo, de coraje, ¿no? De agresión. Entonces aquí es importante siempre, aunque no sea algo real o algo que para nosotros es lógico, validar que la persona se siente así. ¿Y qué es validar? Yo creo que haremos una charla después de esto porque la validación es un tema muy importante, pero se refiere a, entiendo que te sientes angustiado, mira, vamos a hacer esto para que, o sea, no te preocupes, o déjale marco a tal persona para que se encargue de esto. O sea, aunque no se vaya a hacer nada, asegurarle a la persona que nos vamos a hacer cargo o que vamos a cuidar esto que le está preocupando, para que se sienta escuchado y entonces se sienta pues justamente validado, ¿no? Entonces, esto aplica para cuando, desde que eres un cuidador nuevo, pero incluso seguirlo haciendo todo el tiempo, porque es algo que te mantiene y te permite vincularte con la otra persona, porque así entiende que tú eres alguien en quien puede confiar, ¿no? O que sabe que lo vas a ayudar. El tiempo de adaptación y aceptación puede variar, o sea, el que la persona acepte el cuidador, esto puede ser muy variado y puede ser bastante complicado porque depende de lo que les comentaba, si han habido muchos cuidadores y cada mes le cambian, por ejemplo, o por ejemplo, es uno para la mañana y uno para la tarde, pero además luego van uno nuevo y lo van cambiando, etcétera. Esto hace pues que no se fomente un vínculo, que no se busque conocerlo, porque pues cada persona que entra tiene que volver a hacer esto de lo que ya venimos hablando. Entonces sí es importante que conozca a la persona, que la persona conozca al cuidador, ¿no? Y entonces en esto, pues permitir y conozca a la familia y la dinámica familiar, incluyendo las cosas de reto. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mira, yo te contrato, pero estoy peleada con mi hermano y mi hermano a veces te puede hablar, está bien, o sea, llegar como hasta esos acuerdos, ¿no? Y hablarlo también para que no sean los elefantes en la sala que luego nos causen un problema. Entonces, pues bueno, creo que esto es algo muy importante y en relación a esto voy a compartir el comentario de Alma, que sí, lo decimos muchas veces, pero sí, no, siempre vale la pena recordarlo. Las personas con demencia pueden no saber quién eres, pero sí saben cómo las haces sentir. Entonces, por esto es importante que el cuidador formal también haga esta relación de confianza con la persona y yo con el cuidador, porque lo que les decía en un principio es, si yo todo el tiempo estoy exigiéndole, tratando mal, porque algunas personas lo hacen, no todas las familias, trato mal al cuidador, la relación que hay también pues es de imitación. Oye, a lo mejor ni mi hijo confía en él y yo voy a estar confiando en él, a lo mejor no con la lógica tal cual, pero sí en respuesta emocional, ¿no? Entonces, bien, Gabriela también nos comparte que antes de iniciar con un nuevo paciente, justamente es importantísimo conocer el historial de vida, el historial médico, y así saber cómo llevar a cabo los cuidados. Totalmente, totalmente. Por eso siempre es hablar y actualizar a la persona, ¿no? Con el cuidador. Bien, pues nos vamos acercando ya al cierre de la charla y entonces les quiero compartir algunos puntos clave para adaptarnos en este trinomio, ¿no? Que es la familia, la persona y el cuidador. Ya los hemos ido diciendo, igual, ahorita que termine de platicárselos, si hay duda de alguno o si ustedes sugieren otro, adelante, es un espacio abierto también para que lo podamos compartir. Pero bueno, iniciamos. El verse como equipo ante la demencia. Y dije ante la demencia porque en este equipo tenemos que incluir a la persona también que la está padeciendo, ¿no? El que la incluyamos en las decisiones que tomemos
la familia, que el cuidador también tome, por ejemplo, a lo mejor este día planeó hacer alguna actividad. ¿Quieres hacer esto? ¿Te emociona? ¿Te gustaría hacer tal cosa? ¿No? O sea, siempre dar la opción de que decidan algo, ¿no? A lo mejor, ¿cuál te gusta más, el verde o el azul? Y de todas maneras tú controlas qué es las dos cosas que le vas a dar, pero da la sensación de elegir, pues quiero el verde, ¿sí? Entonces, esto es importante porque es un tip que sirve a muchas familias cuando el familiar no quiere ceder algo, no quiere hacer alguna actividad, ¿no? Como darle a elegir entre dos cosas que yo ya planeé previamente y acordé con la familia también, ¿no? Que se haría y demás, pues es algo que te permite estar como equipo ante lo que nos va exigiendo la demencia. Bien, otro punto, pues sería, por ejemplo, el acordar metas en común. Esto es sugerencia nuestra, porque creemos que es lo que a nosotros nos ha permitido trabajar mejor con las familias y muchos de nuestros terapeutas lo hacen por su cuenta, pero es, por ejemplo, tener este contacto con el cuidador, además de con la familia, ¿no? El tener ciertas reuniones con el cuidador y la familia es importante porque así podemos acordar objetivos, actualizarlos, incluso si hubiera otra cosa en el mes que hay que trabajar, o en esta semana sabes que tengo tal cosa, ¿no? Esto, llegar como acuerdos, es muy importante porque aligera la carga. Ya sé que estoy trabajando en un equipo donde la familia sabe qué voy a hacer, yo cuidador sé qué voy a hacer, qué sugerí, ¿no? A la familia, y entonces todos vamos trabajando hacia la meta en común. Nosotros, por ejemplo, de repente con los terapeutas les pedimos ellos que sean muy independientes con su relación con la familia, porque ellos están más palpando a la necesidad tal cual de la persona, ¿no? Incluso del cuidador principal, aquí sí, si es la hija, el esposo y demás, porque conocemos tal cual que es, y entonces pedimos mucha apertura a hablar de las cosas, hasta las negativas, como les decía, para mantener esto y que fluya de mejor manera también el objetivo que tenemos pensado, ¿no? Con el cuidar a la persona. También, por ejemplo, considerar esto que decíamos en un principio de la capacitación en demencias para ambas partes, para la familia y para el cuidador al que están contratando, porque el cuidador puede ser a lo mejor un enfermero geriátrico especializado en demencias, pero siempre es una cosa diferente esta especialización adaptada a la persona tal cual con la que va a trabajar y la familia y el contexto directo en el que se va a trabajar. Entonces, aquí es importante fomentar esto que si yo, por ejemplo, voy a pagar para mí, mis hermanos y mi papá una capacitación para cuidar a mi mamá, pues invito al cuidador, ¿no? Para que él también se entere y esté actualizado. No quiere decir que lo lleve a juntas con el médico, que lo lleve como a todos lados, pero sí tener yo estas reuniones que decíamos antes para que en conjunto pues podamos también trabajar pero sabes que el médico me dijo que vamos a cambiar el medicamento, hay estas reacciones y entonces hay que acompañarlo con comida o sin comida, etcétera, dependerá como de la indicación, pero así entonces en conjunto lo estamos trabajando, todos lo estamos cuidando y todos somos conscientes de por qué es importante que lo tome con comida y a esta hora, ¿sí? Si no, pues yo le digo al cuidador, oye, pues le toca a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Y a lo mejor se le pasa una hora y dice, pues es en la mañana, en lugar de dárselas a las 6, se las doy a las 7, 8 de la mañana. Pero entonces él ya no supo en completo por qué específicamente en esa hora, ¿no? O llegar como a estos acuerdos, pues la verdad nos evitan muchos problemas también y permiten que este cuidado y este trabajo pues sea más sencillo de llevar. La familia debe continuar con una participación activa. Y aquí muchos cuidadores nos dijeron, es que me dejan a mí y ellos ya no se aparecen, ¿no? Como el cuidador efectivamente, y decíamos en un inicio de esta charla, ayuda a que la familia pueda recuperar ciertas actividades de su vida cotidiana, se confían de esta relación y no participan igual, digamos, ¿no? Aquí entonces quise hacerles esta anotación que aunque el cuidador formal puede tener y debe tener un vínculo
cercano con la persona a quien cuida, no sustituye el de la familia, no sustituye el del esposo, el de los hijos, etcétera, porque esa persona con demencia necesita seguir manteniendo esas relaciones familiares. El cuidador, pues a lo mejor, claro, le puede tener confianza, afecto, incluso ya, ¿no? Llevarse bien, reírse, incluso divertirse juntos, porque muchas veces sí ocurre, pero eso no significa que ya no necesite de mí su hija, con quien a lo mejor ya siento confianza, pues de apapacharnos, de hacer otra cosa juntos, ¿no? No es subestimar el poder que tiene el yo seguir teniendo esta conexión. Muchas familias lo hacen, ¿eh? Hago este punto como en comentario porque siento que vale la pena y el uso de su tiempo que están ustedes aquí conectados para hacer esta aclaración. Ustedes como familia se merecen tener ese contacto y vínculo con su familiar y su familiar se merece seguirlo teniendo con ustedes, ¿no? Entonces, es excelente que encuentren un cuidador que haga ese vínculo maravilloso y que sea tan confiable que la persona se sienta a gusto ahí, pero no es la única relación que se debe mantener y se debe procurar que los otros miembros de la familia pues lo sigan teniendo, ¿no? Voy a leer por aquí algún comentario. Nos deja Irma, por ejemplo, que está de acuerdo en que la persona con demencia inventa cosas, pero no podemos dejar pasar por alto cuando se llega a mencionar maltrato físico y que se da mucho y más cuando tiene distintos cuidadores. Totalmente, Irma, concuerdo totalmente. Y sí, estas invenciones también vienen de algún lado, ¿no? Tienen una razón, origen. Entonces, a veces, a lo mejor yo puedo inventar que me roba, pero lo que me roba me está queriendo decir a lo mejor que no está confiando en la persona, ¿no? O que hay algo de la persona que no le hace sentir esa confianza. Entonces, no tomarlo en alarma, pero sí actuar, ¿no? Sí actuar y prestar atención a qué pudiera ser lo que está ocurriendo. Y les digo, mientras más capacitada esté la persona como cuidador formal, y ustedes quienes sean cuidadores formales lo sabrán, pues mejor van a entender la situación, mejor van a saber actuar ante alguna conducta y mejor van a poder llevar esta relación con la familia, ¿no? Con el familiar sobre todo. Entonces sí, ahí es importante prestarles atención a esas inquietudes o reportes que pueda estarnos diciendo nuestro familiar de que lo están pues maltratando, ¿no? Y ver y llegar a acuerdos también. Bien, esos son los últimos 3 puntos de los que voy a hablar, así que si tienen alguna duda, comentario, váyanlos dejando. La relación entre el familiar y el cuidador influye, les ponía, y esto ya lo hemos hablado, ya lo he mencionado, y justamente tiene que ver con la respuesta emocional que tiene una persona con demencia es muchas veces en imitación o en respuesta a la conducta emocional o la emoción que está transmitiendo mi familiar o el cuidador formal incluso. ¿Por qué? Como muchas veces ellos ya no interpretan socialmente, conductualmente, moralmente el contexto en el que están, nada más, digamos, que responden a esta vivencia. Si yo veo que se gritan, se pelean entre sí, por ejemplo, digo, porque hay casos, no quiere decir que sea siempre así, pero que hay algún conflicto con el cuidador, yo voy a responder también en imitación o en consecuencia de esta conducta que estoy viendo. Entonces, es importante esto, considerarlo para este lado negativo, pero también para el positivo. Quiere decir que si yo veo a mi hijo, por ejemplo, que se lleva bien con el cuidador, que tienen confianza, que hablan, que platican, que come a lo mejor con ustedes, no sé, algo así, también va a influir en que yo me sienta en confianza con la persona, ¿sí? Entonces aquí, cuando estamos hablando de un proceso de adaptación, la familia ayuda mucho también en este sentido a que el familiar sienta más confianza con el cuidador formal, ¿ok? En otro lado, en otro punto, por ejemplo, pues también está el manejo de la agresividad del cuidado, ¿no? Esto puede decirnos algo más.
Esto quiero compartirles que muchos cuidadores nos pusieron como el principal reto que tienen ante cuidar a una persona con demencia. De los cuidadores que están aquí, no sé, ¿me pueden confirmar esto? ¿También ustedes lo ven como uno de los retos principales del cuidado? Bien, los voy esperando. Si fuera así, por ejemplo, en cuanto a manejar una conducta agresiva, hay muchas pautas que ya no da tiempo el día de hoy a abordar, pero que posteriormente iremos compartiendo con ustedes. Pero aquí es importante que tanto la familia como el cuidador hagan un plan de acción ante estos eventos de agresión. Por ejemplo, nosotros en las capacitaciones familiares hay algunos pacientes que están muy frontalizados y que entonces son más agresivos, ¿no? Tienen más esta tendencia. En la capacitación nosotros damos ciertas pautas para manejarlo, pero lo principal que se puede hacer ante una agresión es prevenirla. ¿Y por qué? Aquí entender qué dispara esa conducta, qué lo irrita, qué lo molesta. Es importante que lo hablemos familia y cuidador formal para juntos, ok, si se pone así, ¿qué hace? Porque una de las primeras cosas que les comentamos es, primero que nada, ustedes, tanto cuidador como la familia, es ponerse a salvo de si la persona está agrediéndoles. Si te avienta cosas, si te quiere pegar y demás, primero es tu seguridad para poder proveer la seguridad a la otra persona. Entonces, pues no luchar ahí, no jalonearse, solamente dar como el espacio, ¿no? Este tipo de cosas, tanto ¿sabes qué? Si se empieza a poner agresivo o a lanzar cosas, salte de la habitación, te esperas nada más que no haya como un riesgo y lo checas, pero tú salte para que no te agreda. Por ejemplo, esto es algo que se tiene que acordar, familia y cuidador, porque si no llegamos a un acuerdo, yo voy a demandarle y exigirle a la otra persona que actúe de una manera o voy a malinterpretar cómo reaccionó, ¿no? Entonces aquí estos acuerdos previos creo que vale la pena resaltar lo importante que son de hacerlo desde el momento en que estamos contratando al cuidador, ¿no? Que sepa también que puede ser. Muchos cuidadores están hasta preparados en cierta manera para esto, quienes no, hay cursos que incluso nosotros damos también de estas capacitaciones, pero hay muchas otras que les permite entender cómo manejarlas. Y entonces aquí, si tu cuidador, por ejemplo, formal, lo vas a trabajar, ya sabes cómo trabajarlo, aún así tienes que decirle a la familia cómo lo vas a manejar en caso de que ocurra, porque es generar un plan en conjunto y evitarnos estos, no, pues debiste hacer esto o tal o cual, porque así, si ya lo hablamos, lo tenemos claro a ambas partes y entonces, pues ahora sí que hay menos de qué preocuparse, ¿no? Si logramos llegar a estos acuerdos. Les comparto un comentario aquí de Guillermina que dice que es importante la empatía de la triada, la experiencia del cuidador es de gran ayuda, exacto. Entonces aquí vuelvo a resaltarlo, sobre todo para estas condiciones de agresividad, llegar a los acuerdos desde un principio y qué le sirve a la familia o qué le sirve al cuidador formal, puede servir, ¿no? Para la convivencia en todo momento con la persona con demencia. Y finalmente, este es un tip que yo les dejo que la verdad es que hemos visto que tiene muy buenos resultados, el poder llevar una bitácora en común de eventos y conductas significativas a reportar. ¿Qué quiere decir, no? Una libretita cualquiera que yo tome y, por ejemplo, haga mi anotación el día de hoy, a tal hora, si se pudiera con esa especificación, ocurrió tal cosa, y a lo mejor intentar poner, había la música en tal lado, estábamos en tal cosa, como que plantear cómo estaba la situación para entonces nosotros saber exactamente qué pudo haber hecho. Lo podemos analizar después, incluso en conjunto, pero esta bitácora la lleva a la familia, el cuidador principal, ¿no? Quien está ahí mayor tiempo, y el cuidador formal. Y esta es una bitácora que, por ejemplo, nosotros aquí en Plenitud y Demencias agradeceríamos enormemente porque es algo que nos permite entender y adentrarnos en este mundo de reacciones y síntomas y respuesta de la persona con demencia, pero que además, si hay un patrón, por ejemplo, ¿sabes qué es que es a tales horas? ¿No? Lo detectamos en conjunto, entonces podemos tener mejor planificación de cómo actuar, qué hacer, y esto hasta para el médico sirve, ¿no? Porque el médico también le puede decir, ¿sabe qué?
en las mañanas a lo mejor es el medicamento y lo está poniendo muy ansioso y entonces ahora planeamos y buscamos de qué manera hacer que si yo sé que esa medicina se la tengo que dar a tal hora en la mañana, va a venir esto, va a ocurrir tal cosa y qué vamos a actuar, cómo vamos a actuar, perdón, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, esta bitácora es muy importante tenerla, que sea la misma, que compartan en una misma libreta la familia y el cuidador y estarse perdón, recibí una llamada. Entonces, sí, esta información que podemos compartir va a ser muy útil y va a ser muy significativa tanto para el equipo de salud que esté trabajando ahí como para esta relación de familia y cuidador formal, ¿no? Bien, hasta aquí son los puntos que les traía para esta charla, que fue los que logramos juntar en estas semanas que llevo platicando con algunos de ustedes, en las que vamos como compartiendo experiencias, comentarios que pude también rescatar por ahí y quienes nos contestaron en los formularios. Así que no sé si hasta ahorita existe otra duda, otro comentario respecto a esto. Creo que para empezar es algo que les puede pues servir bastante y dejar como, pues ahora sí que la apertura a hablar del tema, ¿no? Les comparto aquí, por ejemplo, Malú nos comenta que ella fue cuidadora por casi 25 años en diferentes pacientes y sí, es un signo muy peculiar de personas con esa enfermedad. En algunas ocasiones se ven y actúan normal y en otras sí es un gran reto. Asumo estamos hablando de la agresividad, Malú, y la familia debe ayudar porque la familia de la persona no lo entiende, que le sucedió en su último trabajo, ¿no? Que fue agredida y renunció. Aunque lleva mucho tiempo en esto, si la familia debe entenderlo y acordar cómo continuar. Y si no es así, pues ahora sí que tener creo que seguía el mensajito, ya no te lo alcancé a leer aquí, pero sí, espero que efectivamente esta conversación, más que generar ahora sí como dimes y diretes entre cuidadores y familias, sea una forma de acercarnos porque miren, todos somos bien difíciles como personas a veces, ¿no? Tenemos emociones, reacciones, situaciones que nos ocurren, que nos pueden poner de malas y actuamos de formas que no son, digamos, que dignas de nosotros mismos, ¿no? No son nuestras conductas comunes. Y es comprensible, pero necesitamos poderlas superar. Esto como, ahora sí que aprendizaje y actividad de vida, pero también como en una situación de cuidado. Necesitamos vernos como un equipo, necesito ver que la cuidadora o cuidadora a quien contrato está siendo ahora sí que un miembro más de la familia que está en búsqueda del bienestar de esta persona a quien cuida con demencia, ¿no? Que además necesitamos tener una buena relación para que en la medida en la que también se encuentre a gusto con su trabajo, también cuide bien a mi familiar. Imagínense qué riesgo si no está a gusto, si tenemos una relación tensa, complicada, ¿quién me asegura que no va a maltratar a mi papá o a mi mamá, no? ¿Quién me asegura que puedo confiar en la persona? O sea, pueden ser muchos factores. Sé que cada persona es distinta, pero bueno, quiero que en esta charla pues ustedes se lleven esto, ¿no? Esta necesidad de ser el equipo con el cuidador formal y la familia. Y por supuesto a nosotros, sus terapeutas, también agradeceremos esta relación, porque como les decía, justamente el cuidador formal muchas veces es quien a veces nos da más información que la propia familia. Entonces aquí necesitamos ir a la par y en conjunto. Y bueno, pues ese era el objetivo de la charla. Les agradezco muchísimo quienes nos pudieron acompañar. Si tienen a un cuidador, compartan en la charla. Si tienen, si ustedes son cuidadores y tienen alguna familia, compartan en la charla. Y los invito también pues a contactarnos. Estas capacitaciones familiares que les comentaba, las hacemos para familia y cuidadores formales, así que con gusto estamos para poderlos orientar y apoyar. Ahí tienen el número de contacto, nuestras redes sociales también. Este video va a estar en nuestra cuenta de YouTube también para que lo puedan volver a ver y recompartir. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Damos con esto el cierre de nuestro evento del mes, ¿no? Que se llamó Los Caminos del Alzheimer, Persona, Familia y Equipo de Salud. Les agradecemos mucho a todos habernos acompañado y pues bueno, octubre viene con muchas más actividades también, que pueden ver también de algunas gratuitas y algunas con costo, pero bueno, esperemos que sean de mucha utilidad
y gracias por acompañarnos. Nosotros aquí en Plenitud y Demencias confiamos que se puede vivir bien con demencia y buscamos trabajar para eso. Así que un saludo y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo.